Lloyd como el hombre de la casa, o niño, no sé, niña tal vez. En fin, no tardó nada en visitar a la intrusa, lo que al final hizo que ese intruso se centrara en huir, pero con la magia del joven sería imposible, y más sin un hechizo de clase aire con forma de barrera. Así que ahora que lo tiene acorralado, Lloyd quiere saber qué hace la intrusa, pero ella no tardó en disculparse por tener que acabar con un pequeño, ya que no era su objetivo. Y poco a poco el príncipe sentía extraños dolores de cabeza y mareos, así que enfrente suyo tenía un veneno camuflado de flores, pero nada que con un hechizo de clase de salud y purificación no curara, aunque eso pensó, porque la intrusa le aseguró que no era algo tan sencillo, y multiplicó el veneno hasta que Lloyd llegó a tocar el suelo del dolor que sentía. La tipa seguía asegurando que su veneno era tan fuerte que no había nadie capaz de poder purificarlo, lo que en mal estado le hizo pensar a Lloyd, ya que purificar puede neutralizar cualquier veneno posible, y de no ser posible solo existe una respuesta, para ello siendo que se trata de un nuevo veneno. Además que ella lo transmutaba con maná, siendo esa la forma de una mariposa. Lloyd también recordó que pocos en este mundo nacen con un tipo de maná particular, y al ser manás únicos, llegan a ser llamados azotes. Y la misma intrusa le aseguró que estaba en lo cierto, siendo ella el azote venenoso, quien desde que nació solo se encargó de hacer veneno tras veneno, y si quería un nombre podría llamarla Ren, la polilla venenosa, cosa que a pesar del veneno le parecía fascinante al joven, y más cuando ésta pudo lograr derribar su barrera de una fuerte patada, por lo que Ren le aseguró que no debía estar en estado crítico, ya que ella solo le lanzó una pequeña dosis de veneno, y no moriría por eso, aunque quizás sí sufriría por unos buenos días, y sin tardar se marchó del edificio, lo que para el príncipe fue todo genial, ya que aprendió algo nuevo, aunque Grimm sí se preocupaba por el veneno, pero el mismo Lloyd le reveló que estaba usando el hechizo de aliento sanador, por lo que poco a poco se estaba curando, y el daño de Rem no podía ser más. Aún así Grimm quería saber si se estaba curando, por qué no siguió luchando contra la desconocida, y el inteligente de Lloyd nos cuenta que fue lo mejor, ya que de esta manera ella misma lo guiará hasta su escondite, pues él estaba interesado en este tipo de personas, recordando que Silpha había visto unos extraños carteles de los cuales hablaban de 6 miembros, llamados el gremio de asesinos. Y luego del encuentro de hoy, el pequeño sabía que lo más probable es que cada miembro tenga habilidades únicas, por lo que si los encontraba podría divertirse muchísimo. Y este rápidamente comenzó a ver por dónde se dirigía Ren, ya que recordemos, ella podía separar el espacio en dos, y con esto en mente para él era muy sencillo saber dónde se encontraba alguien tan particular. Así que no tardaron en ir por ella, ya que podrían encontrarse con el resto de asesinos. Justo en eso sale Silpha junto con Shiro buscándolos, y cuando Ren llegó a su escondite, uno de ellos le preguntó si realmente la habían descubierto, y aparte si huyó sin acabar con su oponente, a lo que Ren aseguró que no le hizo nada ya que solo se trataba de un niño indefenso, y comenzó a contar sobre las espadas mágicas, pero esto no le agradó a uno de los asesinos, quien le pedía a la niña que dejara de comportarse como su líder, que los dejó abandonados. Pero el tiempo de pelear se había acabado, ya que uno de los asesinos descubrió que alguien los estaba vigilando desde las alturas, obviamente siendo Lloyd, quien tuvo que bajar mientras que Rem se preguntaba cómo el veneno no lo había dejado inconsciente a estas alturas, por lo que mientras Lloyd se acercaba, los asesinos lo reconocieron como el séptimo príncipe, así como el que hace espada poderosas, entendiendo que siempre fingía ser una persona normal, pero en realidad era alguien muy ambicioso. Aunque como ahora él sabía del gremio de asesinos, ellos simplemente no lo podrían dejar vivir. Y por alguna razón de la emoción, Lloyd desactivó la barrera mágica, asustando mucho a Grimm, pero el mismo Lloyd sabía que todos ellos tenían habilidades desconocidas, y no quería jugar a probarlos hoy ya que sería muy aburrido. Y con la misma pose de Tao, el pequeño los invitó a derrotarlo, cosa que hizo que uno de ellos a la velocidad de la luz aceptara el combate. Y como el príncipe logró bloquear una buena cantidad de golpes, el asesino no pudo evitar si acaso ahora los príncipes saben de artes marciales, pero en realidad el rastro de Tao era quien hacía todo el trabajo, ya que tenía una increíble defensa en el 1 contra 1. A su vez, Lloyd notaba que su enemigo tenía una extraña flexibilidad, cosa que la comprobó cuando este logró acercarse, y con su flexibilidad logró asestarle un golpe. Fue entonces que el asesino nos mostró que tenía una flexibilidad increíble desde nacimiento, y se presentó como el azote retorcido, llamado Babylon. Lloyd sabe que ese tipo de flexibilidad, incluso con magia, sería muy difícil de lograr, por lo que estaba enfrentándose a un cuerpo único,
y sin darse cuenta, otro de los asesinos, con solo pedirle que se derrumbe, logró hacerlo. Así que para evitar problemas, otro de los asesinos se lo presentó como Crow, un azote que hacía realidad sus palabras. Así que para evitar problemas no suele decir mucho. Y antes de recibir un golpe, Lloyd mejoró su cuerpo con más maná, lo que prácticamente era romper la maldición a la fuerza. Pero no todo sería tan sencillo, ya que Galilea, la araña, podía transmutar su maná en fluido pegajoso, y este era demasiado fuerte, al punto en el que Lloyd tuvo que dejar sus ropas para escapar, y en el aire, otro asesino casi acabó con él muchas veces con todos sus cortes. Pero como esta no dio ninguna, terminó por herirse a una de sus piernas, para luego enviar la herida al pequeño, y así presentarse como Talia, la de los 100 colores, quien compartía su dolor con el resto, cosa que para Lloyd era increíble, ya que no sabía cómo lo lograba. Y aunque los asesinos le aseguraban al pequeño que había sepultado su propia tumba, este no mostraba nada de miedo, logrando curarse en un segundo la pierna. Y lo más extraño de todo es que fue una curación prácticamente instantánea. Pero Lloyd notó que también la sanación le llegó a Talia, así que el pequeño quería saber qué tanto compartían, e incluso si le lastimaba, ambos se lastimarían. Esto emocionó al príncipe, quien con el rastro de Silpha quería seguir jugando con todos los asesinos. Unos reconocieron la pose de Silpha, ya que en el pasado esta logró derrotarlos, y cuando el pequeño se lanzó, todos se dispersaron. Después de todo, estaban en contra de un príncipe niño mago que usaba espadas con karate y nada tenía sentido, por lo que el primer herido fue el azote de la flexibilidad, y Lloyd entendió que se relajaba justo antes de recibir el impacto, por lo que de no hacerlo, era como una persona normal. Así que cuando tanto Crow y Galilea fueron por él, Lloyd logró esquivar las palabras malditas del asesino para que Galilea la reciba, y con un 2 por 1 los mandó a volar, dejando solo a Crow, quien no pudo hacer nada en contra de las espadas de Lloyd, quien lo derrotó antes de que dijera cualquier hechizo, pero de todas formas entendió que le estaban por desear la calvicie, cosa que lo dejó pensando, si ahora se hubiera visto como un huevo de dejarlo hablar. Y cuando Galilea no pudo controlar su enojo, olvidó que estaba pegado a las ropas de Talia, quienes terminaron deshaciéndose por el bruto que tenía de compañero. Y a pesar de la poca ropa, Lloyd no tardó en ir por su corazón. Pero Talia, mientras esquivaba el ataque, contaba que no tenía sentido pelear con ella, ya que estaban conectados. Así que él también sufriría el daño. Y viendo la cara de Lloyd, que solamente quería poner a prueba quién resistía más, vemos que Talia sabía que tenía a un loco enfrente, que la lanzó a un muro y ambos recibieron el mismo daño, aunque uno de ellos lo estaba disfrutando un poco más que el otro. Al final Galilea pudo atrapar al pequeño, quien volvió a usar las ropas para escapar, y con una rápida concentración de ki vemos el trueno demoledor de Tao, ejecutado por el príncipe, quien ahora iba por Ren para que lo deje bien envenenado. Solo que aún así, con la poca fuerza que tenía Galilea, él le pidió que con ella no jugara, ya que de momento ella no usaba bien su poder y podría envenenarlos a todos. Esto le recordó al príncipe que técnicamente nadie controla a la perfección sus poderes, y el mismo Galilea lo terminó aceptando. Después de todo, si lograran hacerlo, no tendrían que vivir como criminales y nunca habrían sido llamados azotes. Pero Lloyd, con la velocidad de la luz, esta vez no se dejó capturar y lo atacó con electricidad, lo que hizo que Ren se viera obligada a pelear, ya que no dejaría que sus amigos cayeran en batalla. Pero por alguna razón el electrificado no había sufrido daños, llegando a afirmar que por primera vez su maná se está poniendo bajo control. Y esto era gracias al hechizo que el pequeño había grabado en su cuerpo, ya que según él, por nacimiento tenía desventaja. Así que por primera vez intentó grabar un hechizo en su cuerpo, y no en una espada, cosa que parecía funcionar bastante bien. Esto hizo llorar a Galilea, ya que finalmente no tenía más su maldición. Y el pequeño le dejó en claro que aún la tenía, pero que ahora puede ser controlada, por lo que invitó al resto de asesinos a que sean hechizados, y estos no tardaron en aceptar, para sorprenderse de que realmente funcionaba. Incluso Crow ahora podía hablar, y estaba demasiado feliz, por lo que para ver si el príncipe realmente dejó sus poderes como siempre, Talia quiso probar con su cachete, cosa que funcionó de maravilla cuando ella quiso, aunque desde la distancia Ren no parecía estar muy contenta con un intruso que nadie le pidió ayuda, y cuando todos comenzaron a tratar como uno más del grupo, Ren se puso mucho más molesta, pero ellos sabían que era lo mínimo que podían hacer con quien los había liberado de tantos años de problemas con sus poderes. De todas formas, Ren les recordó que estaba haciendo armas y se había infiltrado en su base, por lo que era su enemigo. Pero Grimm lo defendió, diciendo que este era un mundo libre, pero Ren no quería que una mini cabra le diga qué hacer. De igual forma, Lloyd solo estaba ansioso de saber qué tanto podría aprender de ellos, pero Galilea, mientras lavaba su ropa, quería contarle una historia, la cual no era nada del
interés de Lloyd, ni siquiera en lo más mínimo, pero le dijo que su líder podía teletransportarse, lo que captó todo el interés del pequeño. Es por eso que vemos a su líder, llamado Jade, quien contaba que por error ese día se perdió usando sus poderes en un lugar con mucha arena y torres gigantescas. Pero ahora que había vuelto quería mostrarle a todos una moneda que había encontrado, que al parecer era el símbolo de los azotes. Pero ese día él le dio el significado del gremio de asesinos, cosa que sorprendió a todo su grupo, ya que no estaban tan seguros, pero Jade sabía que si hacían las misiones turbias que nadie más quería hacer, y si dejaban esa moneda en sus trabajos, todos sabrían de su existencia, por lo que de esa forma algún día podrán vivir en la luz del día como el resto, y sin querer se terminó teletransportando de nuevo. Sea como sea, Galilea siguió contando que hasta hace poco se enteraron de que Lordos se preparaba para una guerra, y de repente un pequeño portal apareció con una carta, para que luego, minutos más tarde, Silpha, muy preocupada, encontrara a Lloyd, pero no estaba allí. Pero dejó una carta diciendo que iría a visitar al señor Lordos con el gremio de asesinos. Carta que leyó su hermano temblando porque sabía que la situación con Lordos estaba más que mal, por lo que tendrían que evitar la guerra a toda opción. Pero cuando Silpha le mostró prendas de Lloyd a su hermano, que además de todo estaban pegajosas, Albert no dudó en aceptar la guerra de ser necesario, junto a Silpha, aunque realmente Lloyd estaba viajando tranquilamente con el gremio de asesinos a su merced. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal, comenten la palabra loco para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. ¡No, nos vemos!